Laura, eu fiquei com vontade, tu falou muito desse processo de indagação pessoal, né? Que tu pudesse falar um pouco da biografia humana, da metodologia que tu criou Bueno, e compartilhar um pouco com a gente. sí, esta es E Renata. só, e só e Sí, Laura, só complementando, lendo aqui seu livro, sí, fiquei curiosa de também saber as referências, né? Claro que tem uma parte sua que é autoral, mas também quais foram as fontes que você bebeu, se tem aí o Winnicott, Steiner, né? ok. Ele também fala muito, enfim, Bueno, fontes e sí, referências sí, mis que te referentes. inspiraram. Sí, sí. Winnicott no. Steiner un poco más, pero ya Steiner yo lo conocí ya siendo mucho más grande. Mi última hija, que es adulta, fue a una escuela de pedagogía Waldorf. A ver, es difícil contar cómo es la biografía humana, porque no es un sistema así rígido, es vivo, está todo el tiempo vivo, y todo el tiempo es explorar, pensar, indagar, intuir, ¿no? Pero básicamente la biografía humana es un sistema muy contrario a la psicología. Les voy a decir 2 o 3 cosas, igual es difícil, lo fui inventando a lo largo de los años. Yo empecé hace casi 40 años atendiendo madres. Yo fui una mamá joven, yo estaba exiliada en París en épocas de la dictadura en la Argentina. Me encontré con mi primer hijo a los 22 años en París sola, con frío, sin conocer ninguna madre, y si conocía alguna madre tenía como 40, me parecía una vieja de 40, ¿no? Que no, yo no tenía nada que ver. Y esperen, les tengo que decir algo antes que lo he contado muchas veces. Yo cuando era una niña pequeña, perdón si ya me lo han escuchado, yo siempre tuve una especie de afinidad muy especial con los bebés, muy. O sea, yo veía a un bebé en la calle y lloraba, y la mamá le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo pensaba, tenía 6 años o 7, decía, ¿cómo que la mamá no sabe lo que le pasa? Si yo sé lo que le pasa. Era como que yo no podía creer que las mamás no entendieran lo que le pasaba a los bebés. Eso fue siempre así, siempre. Bueno, después yo me fui a los 18 años exiliada. Después no vi más niños, en París no hay niños. Después tuve mi primer hijo y muy rápidamente empecé a tratar de contactarme con otras madres, como hacemos todas las madres primerizas, tratamos de ver, en esa época no había internet, no había nada, pero bueno, trataba de ver dónde había alguna madre en algún lado, y me empecé a dar cuenta en ese momento de que las madres francesas estaban desesperadas con esos bebés, y yo les iba contando a esas madres lo que les pasaba a esos bebés. Y las madres y venían a mi casa, cosa que en Francia no es muy común, ¿no? Bueno, después pasaron muchísimas cosas. Yo ahí empecé a recordar que yo cuando era niña, yo siempre supe lo que le pasaba. O sea, yo no podía, a mí me parecía obvio darme cuenta de lo que le pasaba a mi bebé, pero no sabía que otras madres no se daban cuenta. Bueno, yo, inspirado, yo en esa época trabajé con Françoise Dolto, estoy hablando de los años 80, 78, 79, 80, 81, 82. Y yo leía más a Jung, o sea, para mí Jung fue más inspirador que Freud, después estudié astrología, en fin. Pero básicamente empecé a ver a las madres. Cuando yo volví a la Argentina, de ese exilio, en el año 88, yo tenía claro que yo quería ayudar yo ya tenía 12, mi hijo y la segunda. Yo quería ayudar a las madres, yo veía o sea, lo mal que la pasaban las madres, lo mal que la pasaban. Y Françoise Dolto, en esa época, era una persona que le traducía a las madres, ¿no? Ella decía, todo ser humano tiene la misma capacidad de comprensión desde el día de su concepción hasta el día de su muerte. Y yo la veía a Françoise Dolto trabajar con las madres, pero yo decía, yo quiero hacer algo para que cada madre pueda traducir lo que le pasa a su niño, no que tenga que venir Françoise Dolto a explicarle a una madre lo que su hijo le dice. O sea, esa fue como, cuando volví a la Argentina yo sentía que eso era como lo que iba a hacer. Y empecé muy tempranamente, armé grupos, en ese momento se llamaba grupos de crianza, serían grupos de criazán, ¿no? Y las madres venían con sus bebés,
Y bueno, y un poco intuitivamente me empecé a dar cuenta que cuando yo empezaba a preguntar por sus infancias, y cuando tocábamos puntos muy importantes y la madre se ponía a llorar, el bebé se calmaba y se quedaba dormido. Eso fue como el principio. Ahí empecé a hablar sobre la fusión emocional. Bueno, después después empezaron a venir los padres, después empezó a venir la gente. O sea, la gente, no importa si tenían hijos o no, algunos no, otros sí, homosexuales, gente grande, abuelos, de todo. Y en un momento yo tenía ya tanta gente en mi consulta, que dije, yo esto que yo hago, que lo hago intuitivamente, pero yo siempre empezaba por la infancia del individuo, siempre. A mí el niño no me importaba, no, se hace pis, se porta mal, pega a los niños, no, a mí no me importaba. Yo siempre empezaba por la infancia de la madre, ¿no? Sobre todo. Me dije a mí misma, yo esto tengo que hacer que otras personas hagan lo mismo. Y en el 96 empecé con mi escuela de formación. Y yo tratando de sistematizar esto, en realidad fue gracias a que yo empecé a tratar de enseñarlo, que se fue como armando lo que después llamé la biografía humana. Lo fui armando. A ver, ¿y qué es lo que básicamente tiene hoy, que ya está muy armado y que ya funcionamos? Primer tema, yo lo suelo llamar una escuela de detectives, porque nosotros tenemos que encontrar algo que nadie ve y que está abajo de la alfombra. Entonces nosotros no le preguntamos, como hace la psicología o el psicoanálisis, que le pregunto a la persona. ¿Por qué? Porque si le pregunto, la persona me va a decir desde su yo engañado. Entonces nosotros no le preguntamos al consultante nada, casi nada. Pero primero nos enfocamos mucho en la infancia y en la figura de la madre desde el punto de vista del niño que esa persona fue. Y como nosotros ya sabemos de que esa persona no tuvo cuerpo materno, la madre no entró en fusión emocional, nosotros vamos a ir buscando ya directo el nivel de soledad o de violencia activa o pasiva, o de destrato, o de humillación, o de ignorancia, o de rusticidad, o de lo que sea que haya, o de abuso, que haya sucedido, y nosotros lo vamos como ordenando, es lo que llamamos el escenario de infancia, y lo vamos poniendo como si fuera un estante, y entonces la persona va diciendo, ahora que lo decís, me empiezan a ver cataratas de recuerdos. Pero nosotros vamos poniendo estantes. Y cuando nosotros tenemos un escenario de infancia, que en general los graficamos con imágenes, ustedes van a ver que en el libro de la biografía humana usamos imágenes, usamos metáforas, pero usamos metáforas. Esta es una herramienta para el profesional, para no irnos en cuentos y en historias y bla, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, si les voy a decir un escenario, por ejemplo, que no está en el libro, una madre dragón, bestial, que con iras furiosas y que con castigos crueles y perversa, que es común. Entonces, una madre dragón. Bueno, muy bien. Después vamos a ver qué hizo ese niño o esa niña con una madre tan bestial. Se identificó y salió bravísima, bestial, ¿no? O encontró una forma de no ser castigado y tuvo la inteligencia para darle a la madre lo que quería, pero encontrar sus propios recursos, más lobo vestido de cordero, más encontró cómo manipular y salir, o se quedó encuevado, miedoso, con ataques de pánico desde los 14 años. ¿A quién le tiene pánico? A su madre. Y entonces después viene a consultar porque tiene ataques de pánico y está con psiquiatras y no sé qué. Entonces, pero arma lo que nosotros llamamos un personaje, que es aquello que cada individuo ha hecho para sobrevivir al escenario que tuvo. Entonces, o es un encuevado, o es alguien que escindió. A ver, puedo decir, les voy a dar otro ejemplo. Una madre víctima, quejosa, tu padre que es un desgraciado, que es un borracho, que nos abandonó, y entonces tu padre. Y entonces en una de esas vamos a tener un escenario, una madre llorando, y después vamos a mirar qué hizo ese niño, esa niña. Y, a ver, es la niña primogénita, la mayor, ¿qué hizo? Le resolvió la vida a la madre. Y después, ¿qué va a hacer? Va a ser una hacedora que va a resolver la vida para todo el mundo, y que se va a llenar de torpes y
inútiles a quienes yo siento de que si yo no les resuelvo la vida y no les controlo la vida a todo el mundo, los demás no lo van a saber hacer tan bien como yo, etc. Parece un poquito superficial lo que les estoy contando. Lo que les quiero decir es que nosotros determinamos el escenario real desde el punto de vista y miramos lo que ese niño o niña tuvo que hacer para sobrevivir. Y después, vamos siguiendo la cronología, lo que vamos viendo es cómo ese personaje que efectivamente nos sirvió cuando fuimos niños, después en automático seguimos funcionando igual. El hacedor cree que si no hace, se va a morir. El que está en la cueva cree que el mundo es peligroso. El que es obediente a rajatabla cree que hay que seguir obedeciendo porque si no, no sé qué. Miren ahora con la pandemia, millones de personas obedeciendo a unos inútiles, quedándonos adentro de casa, o sea, ¿no? En fin, hay miles y miles y miles de ejemplos. Lo que nosotros hacemos con la biografía humana es, primero, mirar, esto sería como lo que llamamos una primera pasada, para que la persona vea que eso que después construyó desde su personaje, así nos emparejamos, así tenemos sexo, así tenemos hijos, así entendemos la vida, nuestras amistades, nuestro trabajo, a veces muy encerrados, prisioneros en ese personaje, pero no estamos viviendo con todos los recursos amorosos que tenemos y con los que nosotros hemos nacido. Y de hecho, cuando esa persona, en el caso de las mujeres, deviene madre, por ejemplo, a ver, un soldado fiel, si fue soldado, la madre era generala y está acostumbrado a obedecer y tiene mucho miedo de no obedecer, y tiene ya introyectado un nivel de rigidez muy grande. Nace un niño, ¿qué va a hacer? ¿Le va a ir a preguntar al médico o a Laura Gutman lo que tiene que hacer? ¿No? ¿Ese qué es? Es el personaje que le ha dado, se siente más segura si obedece, y la persona se siente más insegura si simplemente se saca el traje. A quienes no obedecemos es a los niños, eso es interesante también. A los que nunca obedecemos es a los niños, pero obedecemos a cualquiera en quien nosotros proyectamos un supuesto saber o poder o lo que fuera. O si yo tuve una madre dragón y yo soy bestial, yo quiero aplicar algo que ustedes me preguntaron de la, ¿cómo se llama? La conducta positiva, la disciplina positiva, la comunicación no violenta. Yo hago todo lo posible y yo voy a seguir todos los pasos de la comunicación no violenta. Y adentro mío tengo un dragón. ¿Cuánto me dura la comunicación no violenta? Media hora, con suerte. Tenemos un montón de gente es más, de personas que enseñan la comunicación no violenta, que son dragones que están ahí agarrados, ahí tratando de que no salgan. Entonces, la comunicación no violenta está muy bien, pero es mucho más importante o más interesante que yo realmente destape a mi dragón y que me dé cuenta que ese dragón es totalmente infantil y que es una historia que ya está, y que esa vitalidad, esa fuerza, ese fuego, ese corazón que tengo, yo le puedo dar otros cauces porque ahora soy adulto o adulta. En fin, hay miles de personajes. El propósito de la BH es que seamos personas más conscientes, pero tenemos que empezar desde el inicio, y el inicio como mínimo fue nuestra infancia, que está apoyada sobre la infancia de nuestras madres, que está apoyada sobre la infancia de nuestras abuelas, bisabuelas, etc. Como mínimo eso, porque si nosotros empezamos sobre qué hago hoy, es mentira, porque estamos en el capítulo 83, y tenemos que leer el capítulo 1 primero. Entonces después, la buena voluntad que nosotros tenemos para educar, para criar de una manera diferente, para comer diferente, para elegir una medicina distinta o lo que sea que nosotros queramos hacer, va a ser más posible no solamente desde la voluntad, sino desde el genuino ser de cada uno de nosotros. Ai, Laura, eu fiquei com vontade de compartilhar uma coisinha só desse processo que eu tô fazendo com a Luíse, que o meu personagem é a Hoja al Viento, né? E quando eu tô no Rio de Janeiro no meu 3º ano, quando as meninas me convidaram para participar da escola no 1º ano e depois no 2º ano, era o 3º ano que eu tava, e isso ia ser inédito na minha história, ficar tanto tempo num lugar. Esse automático veio na hora, eu vou sair correndo. E eu falava com a Luísa e ela falava, Renata, esse recurso ele existe, mas quem sabe vamos olhar outros recursos do adulto, da Renata adulta. E eu senti essa queimação, quando eu falei sim, os primeiros dias que eu fiquei, eu de fato senti essa queimação, alguém vai me comer. Eu assim, não, eu posso ficar. E foi muito difícil, e
ainda é difícil, mas é isso, assim, é um passo a passo, né? De pouquinho em pouquinho. E eu sinto que trazer essa consciência para esse meu mecanismo infantil foi muito importante para. E agora eu tô vendo os frutos de ter ficado, a importância de ter ficado, de ter conseguido ficar. Então, um Claro. exemplo. Lo que vos estás diciendo que opera, ese mecanismo infantil está, vibra dentro nuestro y es muy fuerte. Sí, ¿me querías preguntar? ¿No? ¿Nadie quería preguntar? ¿Quién quería preguntar? Acho que. ¿No? ¿Nadie? Ah, creí que había... A ver, acá hay más... No, que eso, quería que vieras las preguntas del costado, que había una que creo que quedó sin contestar. A ver, tem criança. Esto, hay, tem crianças que ficam brincando com a mamilo da mãe y algunos no de ellas. ¿Sería ese un inicio de represión? ¿Qué sé yo? Sería mejor que... qué sé yo. No, siempre, a ver, si mamá no está, siempre es bueno que se queden con algo de mamá. Es como tocar el cuerpo de mamá y me quedo con algo. Está bien, el tiempo que sea, el tiempo que lo necesite. Lo mismo los niños. Cuando entran a un lugar, entran a una fiesta, en un cumpleaños, un aniversario, en un... y, y, y se tienen que ir, quieren llevarse algo de ese lugar. Eso es fusión emocional. No se quieren ir, pero si les damos un juguete, un brinquedillo así, se van, porque es como que se llevan algo de sustancia de ese lugar. Los niños son seres fusionales en el sentido que ingresan lentamente y salen lentamente. Los adultos entramos y salimos muy rápido. Entonces, que el niño se quede con algo es como una mediación con el entorno, ¿no? Es eso, creo que ese es el único. No sé sobre la biografía humana, lo dije un poco rápido, no sé si se entendió. Igual, así se los estoy diciendo. Me habían preguntado quiénes fueron mis maestros, digamos. La verdad que la biografía humana es consecuencia de la casuística. Es casuística. Yo todo lo saco, o sea, nosotros atendemos, tengo un equipo grande, tengo una sola brasilera, Luis, que tiene lista de espera de personas en portugués, pero bueno, tengo muchas profesionales en español. Casi todo lo que yo fui armando fue casuística, o sea, yo saco todo de las realidades reales de las personas. No es que tengo una teoría y después la quiero implementar, ¿no? Como cuando estudiamos psicología, Freud dijo y después quiero que encaje en la vida y no encaja. No, pero bueno, pero el Edipo, no, acá esto no está. Entonces, prácticamente todo es casuística, es realidad real. Para mí la realidad es soberana. Entonces yo, claro, cuando uno tiene 533 casos que son iguales, después digo, acá hay algo que entonces lo convierto en una teoría o como mínimo en un postulado. Entonces, igual que los detectives, esto es algo que se va aprendiendo con mucho entrenamiento. Cuando vemos y entramos muchas veces en escenas de crimen, llega un punto que un buen detective sabe dónde ir a buscar la mancha de sangre. No le pregunta al sospechoso de asesinato, dígame, ¿usted lo mató? Porque el sospechoso va a decir no. Y en la biografía humana hacemos igual, no le preguntamos a la persona, nosotros buscamos y después proponemos, ¿no? Y a la persona le va encajando en la totalidad de su ser. Y después, con una persona más consciente, más abierta, más limpia, esa persona después va decidiendo hacer con su vida lo que quiera, en el sentido que nosotros nunca damos consejos de lo que tendrías que hacer o no, sino siempre es un tema de que la persona, justamente, cuanto más conscientes somos, más responsables somos. Nos podemos hacer responsables de nuestras decisiones, porque fueron decisiones conscientes, en cualquier área de la vida, en la crianza de los niños, en la educación, en la comida, en los viajes, en nuestro trabajo, en lo que sea en nuestras relaciones personales, en lo que sea que hagamos, en el manejo del dinero, somos responsables porque somos conscientes. Si no, la mayoría de nosotros cuando estamos muy ciegos generamos un montón de situaciones y después el otro es malo, el otro me hizo, el otro me lastimó, el gobierno tiene la culpa, siempre al final el gobierno va a tener la culpa. Que es una manera, realmente tenemos que ser responsables, pero para eso primero tenemos que sacarnos estas vendas, ¿no? que tenemos. Ahora, maestros, claro que he tenido, por supuesto, soy muy buscadora. Françoise Dolto fue una de mis primeras maestras,
fue hace mucho tiempo. Michel Audin también, ¿saben quién es Michel Audin? Yo tuve la suerte de tener a mi segunda hija en Pithiviers, cuando él todavía vivía en Pithiviers, en Francia. En una época yo me dediqué mucho al tema de los partos, ya después no, pero he acompañado un poco como dula muchos partos, y él fue un gran maestro de vida y lo sigue siendo. Después, bueno, Thorvald Detlefsen, que es un escritor extraordinario alemán que se murió hace algunos años, que ustedes deben conocer, un libro que se llama La enfermedad como camino, que lo escribió junto a Rüdiger Dahlke, que es otro alemán médico, que también, pero para mí Detlefsen es un maestro de vida. Y después, bueno, la astrología también. Aquí en Argentina hay un increíble maestro que se llama Eugenio Caruti. La astrología en la Argentina está muy desarrollada, en Brasil no. Yo sé que en Brasil ponen astrología con macumba, digamos. Acá la astrología humanista está muy, 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 muy desarrollada, y bueno, yo hice toda la escuela con él, y es un maestro extraordinario. Y mi último maestro, que es un maestro que yo estoy siguiendo mucho ahora, se llama Néstor Palmetti, es un argentino también, que es un hombre que simplemente que se dedica a la salud, y que, nada, básicamente apoya a las personas a depurar el cuerpo completamente para estar totalmente limpio. Pero que también es un maestro de vida. Vieron que a veces las personas muy sabias se dedican a un tema en particular, pero la sabiduría no es que sepan sobre ese objeto, sino que eso que enseñan es apenas un puente para que la sabiduría total de esa persona penetre en el alma de la otra, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando también son como puentes entre ustedes y yo. Bueno, estas son personas que yo considero mis maestros. Winnicott no, y no me acuerdo quién más dijiste. Y Steiner fue alguien, yo a Steiner no lo considero mi maestro, la verdad. Sí, lo he leído mucho, porque porque ele fala muito de biografia, o Steiner. Bueno, ahí que eu fiz a relação. Claro, bueno, les voy a decir algo, que quizás fue algo inconsciente de mi parte. En la época en que yo a esto lo llamé biografía humana, yo en algún lugar ya había leído a Steiner también, no fue mi intención copiarlo, pero me pareció yo empecé a usar el término en mis clases, y después fue quedando, y al final quedó biografía humana. No fue una cosa, fue que vieron que a veces uno toma palabras de otra vez, lo fui usando, y al final fue quedando, y todo el mundo empezó a hablar de la biografía humana, y muchos años después yo también, para explicar la historia de vida. Pero sí, Steiner, a ver, a mí lo que más me gusta de Steiner, o sea, lo he estudiado mucho, pero no puedo considerar que sea un maestro mío, y la verdad que era una persona, bueno, era una persona conectada, ¿no? ¿Qué más? Gracias, Laura. ¿Estamos? ¿Ya está? ¿Ah, sí? ¿Están conformes? ¿Sí? Laura, ¿puedo hacerte una pregunta? Por favor. Bueno, primero, gracias por la charla, es increíble, de verdad. Perdona si ya hablaste en algún libro, no sé, porque nunca he leído un libro tuyo, pero acabo de hacer el curso Primera y Segunda Infancia, y me encantó. Sí. Y junto con los educadores de Escuela Inquiri. Pero cuando habla del papel central de la madre, ¿sabes? Sí. Y del vínculo vou falar em português. Talvez tu já tenha respondido quando falou do contato com o corpo, que pode ser com o pai, com o tio, enfim, mas você acredita que esse papel pode ser assumido por uma outra pessoa que não seja a mãe, pensando nessas constituições familiares, né, que são dois pais, duas mães, enfim, mas eu digo, mais do que o contato com o corpo, esse papel da mãe biológica pode ser assumido por outra pessoa, de qualquer sexo? Sí, claro que sí. Por eso Tarzán fue asumido por una mona. Puede. El tema no es que pueda. Vos te estás refiriendo a lo que yo llamo el maternaje, que es una palabra inventada, ¿no? O sea, todo el acto de maternar. Por supuesto que puede. El problema es que en este mundo nadie materna realmente a los niños. Ni la madre, ni los sustitutos. O sea, el gran problema, ojalá muchas personas quisieran y tuvieran la
la limpieza suficiente y la conciencia suficiente para dar amor a un niño y protegerlo. Yo creo de verdad, que el sistema patriarcal del matrimonio, o sea, matrimonio-patrimonio, es lo mismo, es un sistema económico y es muy depredatorio es el peor sistema para criar niños. Mamá, papá, niño, niña, perro, gato, peor. Yo creo que los seres humanos somos como otros mamíferos, estamos fabricados para vivir en manadas, que serían nuestras tribus. Nosotros hemos perdido las tribus, y en las grandes ciudades mucho más. Entonces, lo único que yo sé, que la madre o la persona principal que esté maternando a ese niño, es decir, que esté en fusión emocional, que lo esté percibiendo, que lo esté sintiendo, y que sea la garantía para ese niño de que lo vamos a satisfacer porque lo estoy sintiendo completamente, esa persona, que en la mayoría de los casos es la madre, lo que necesita es una tribu entera que se ocupe de esa madre, que también, que la ampare, que la proteja, para que esa madre pueda estar emocionalmente y energéticamente volcada para el niño. Ahora con el pseudofeminismo y los nuevos hombres y qué sé yo, hay mucha confusión con este tema, porque, y yo he visto muchos estragos. En realidad, una mamá y un papá somos inclusive demasiado pocos para criar a un niño. Necesitamos una tribu, una familia extendida, pero una familia consciente, no una familia que me diga lo que tengo que hacer, porque muchas abuelas y abuelos mejor perderlos que encontrarlos, ¿no? Muchas veces nuestras propias madres son las principales depredadoras cuando nosotras nos convertimos en madres. Entonces, es esa contradicción. Perdón que estoy hablando de varias cosas. Quiero que mi madre me venga a ayudar, pero detesto a mi madre cuando me viene a ayudar, obviamente. Entonces aquí el problema es, no es quién puede, ojalá muchos pudiéramos, ojalá fuéramos muchas las personas que estamos dedicadas para compensar, para satisfacer, para percibir a ese niño. O sea, podemos todos. Puede un muchacho lindo como vos, todos podemos. Lo único que necesitamos es limpiarnos para estar totalmente entregados a eso que el niño pide o quiere o lo que fuera. Sería ideal, pero con este tema hay permítame decir esto, hay muchos malos entendidos en el sentido, lo que he visto muchas veces, mamá que se va a trabajar, papá que se queda cuidando al niño, y resulta que papá, en una de esas es un papá infantil, que se queda tocando la guitarra, que está muy hippie, la mamá trabajando, que es la que es abogada, se enamoró del guitarrista, y papá hace de cuenta que se ocupa del niño, pero en realidad está ocupándose de su propio ombligo. Eso es muy común, y lamentablemente eso es lo que nosotros mal llamamos el padre es el que está maternando. No, miremos al niño, y ustedes de esos deben tener un montón en las escuelas de ustedes. Miremos cómo está el niño. Si el niño no está del todo bien, no está feliz, no está desplegando, no es amoroso, ahí algo pasa. Y lo que he visto mucho son papás hippies infantiles, en vez de decir, a ver, porque ¿qué debería ser un papá macho alfa? Tendría que salir a trabajar para permitirle a su mujer que tenga la posibilidad, la oportunidad de desplegar su femineidad, su voluptuosidad, su leche, su cariño, su amor, su disponibilidad para esa criatura, porque eso es lo que esa criatura más va a necesitar. Ahora, si no hay ninguna mujer alrededor, a 10 kilómetros a la redonda, y son todos varones, y bueno, le pondrán la mayor amorosidad y delicadeza posible los varones que hay ahí. Pero cuando hay una mujer disponible, a mí me parece que es muy injusto que el niño se pierda la posibilidad de tener el amor materno. ¿Se entiende esto? Por eso esto hay que mirar en cada caso. ¿Sí? Sí, está muy claro. Gracias. Bueno, ¿están conformes? Sí, muy nutrida. Que te vaya muy bien, linda. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Laura, muchas gracias. Beijo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.